En el norte de Las Vegas se encuentra el Keller Middle School y aquí trabaja un aragonés. Se llama Jaime Azcárate, es profesor y nos está esperando. Jaime. Hombre, ¿qué pasa, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Encantado, bienvenido a mi escuela y a mi trabajo. Muchas gracias. Keller Middle School. ¿Qué tal con estos chavales? Bien, todos bien, aquí enseñando español. En esta clase enseño español a niños de 12 y 14 años. Y cuando te dijeron que te venías de profesor a Las Vegas, ¿qué pensaste? Vamos, casi me da un yuyu, ¿sabes? Yo ni sabía que había colegios aquí en Las Vegas, pero vamos, ni me lo pensé 2 veces y aquí me vine. Y además muy jovencito, ¿no? Sí, yo hice las entrevistas a los 21 años y a los 22 ya me cogieron. Creo que hay uno que levanta la mano por ahí. Hey, Wilson, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? No, estamos haciendo bola. Ah, ok. saludando. Hey, we gotta be quiet, ¿ok? Tenemos un smartboard, que lo llaman aquí. Tenemos también un tipo de pizarra diferente al que hay en España. Patriotismo ahí. La bandera americana no podía faltar. Nada, porque por la mañana hay que jurar a la bandera. ¿Cómo llevas tú eso de jurar la bandera? Bueno, pues hay que pasar ese trámite y hay que pasarlo por la mañana y ya está, ¿sabes? Hay que hacerlo. Es una regla y hay que pasar ese trámite. Aquí estos dos los tengo aquí muy formales. Mira, te presento a Rolando y Luis Carlos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Hablas español? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Te gusta? Me gusta mucho. ¿Qué cosas dirías tú en español? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Y buen día. Buen día. Creo que el pelo lo tienes bien. Sí, 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 sácate ahí el peine. De vez en cuando le gusta. Son presumidos aquí. Sí, aquí le gusta mucho, sí. Aquí le gusta, visten ahí bien, elegante y tal. Tenemos un dress code de todos modos, que es como, no pueden llevar cualquier uniforme. Tienen un uniforme especial que llevar ellos. ¿Y tú qué quieres ser de mayor? yo mejor quiero trabajar con los animales o hacer actor. ¿Actor? Se te da bien, se le da bien, ¿verdad, Jaime? Sí. ¿Tú sabes de qué país es Jaime? España, ¿De España? ¿Y de qué ciudad? no sé. ¿No sabes? ¿No les has explicado la ciudad? No, todavía no. Es una ciudad que se llama Zaragoza. Zaragoza. No sé si has visto el Azcamóvil. ¿Azcamóvil? Mi coche. Lo veis ahí en la matrícula Azcárate. Aquí podemos personalizar las matrículas. Cosa que en Zaragoza no. Ahí no podemos hacer. Azca, de Azcárate, mi apellido, y ZGZ de Zaragoza. ¿La gente te pregunta por la matrícula? Sí, la gente me pregunta matrícula. Algún policía me ha parado y me ha preguntado acerca de la matrícula, de qué significa, que no tienen ni idea de dónde viene ni tantas zetas no saben de qué es. ¿Y se lo explicas o qué? Sí, tengo que explicar, hay que explicarlo. Y cuando lo registré también lo tuve que explicar. Bueno, Jaime, la vida que llevas aquí no es mala, ¿no? No, para nada. Aquí la verdad es que vivo muy bien. Es una vida muy diferente a la que llevo en Zaragoza, pero aquí también vivo bastante bien. También se echará de menos aquello, ¿no? Se echa de menos, Zaragoza desde luego que se echa de menos, sí. ¿Y las relaciones personales son como en Zaragoza o son un poquito diferentes? No, aquí esta sociedad es mucho más cerrada, ¿sabes? Yo pensaba que iban a ser más sociales, pero no son tan abiertos como en Zaragoza, que somos más nobles, más honestos. Las Vegas es una ciudad de paso, entonces aquí hay mucha gente que viene y se va, y la gente viene principalmente para hacer dinero. Alguna vez que quedas para el fin de semana o algo así y llamas y no te contestan, y luego igual no sabes esa persona dentro de 2 semanas, o luego después de 3 semanas te llaman y te dicen, oye, que hay una fiesta tal, o vamos a quedar, o me paso por tu casa tal, ¿sabes? Así, aparecen y desaparecen. Ya. Que a lo mejor los amigos, ahí en Zaragoza o en Aragón, el que es amigo es amigo para toda la vida. La gente del Aragonés se caracteriza por ser noble y desde luego el que es amigo, ¿sabes? Eso es la camiseta de Zaragoza, sí. Un poquito vieja, ¿no? Un poquito antigua, de hace como 10 o 12 años, pero bueno, me acompaña conmigo, ¿sabes? De Zaragoza, yo era socio del Zaragoza. Y te gusta el fútbol mucho, ¿no? Me gusta mucho, juego aquí, de hecho estoy jugando aquí en un equipo, en una de las ligas más potentes de Las Vegas, y estamos haciendo bastante bien, buen papel. Jugamos como en la primera división de Las Vegas. Bueno, creo que hasta sales en el periódico, ¿no? Sí. Joder, qué sorpresas, macho. Sí, la verdad es que aquí esto fue, me publicaron una foto que aparezco ahí disputando un balón en las semifinales del torneo de Nevada, que llegamos a las semifinales de Nevada, perdimos 3-2 y luego conquistamos el tercer puesto. 3 Sonic Burgers and cheese on them. And 2 Cokes. And can we have 2
A regular Coke and a strawberry milkshake. Bueno, esto es como muy típico aquí, ¿no? Lo de pedir desde el coche. Sí, la verdad es que sí. Esto se llama Sonic, es un sitio que está en muy pocas ciudades de aquí de Estados Unidos y aquí suele venir la gente a pedir, esto se llama drive-thru, que tú llegas con el coche, no hace falta que te bajes y te atienden. Tú aprietas a un botón y te vienen a atender. Creo que aquí puedes pedir, puedes hacer todas las gestiones, ¿no? Desde el banco, la farmacia... Todo funciona así. Aquí no hace falta ni que hables, ¿sabes? Aquí no hace falta ni que hables inglés. Tú llegas al banco, pasas la tarjeta, te preguntan qué es lo que necesitas, lo mismo en una farmacia, lo mismo en un cajero. Y aquí está hecho todo para llegar, pagar y largarte, ¿sabes? Muy poca comunicación. Yeah, strawberry milkshake. Yep. All right, do you want your receipt? No, thank you. Okay, I'll be right back. Thank you. Esta era la sorpresa, ¿no? Que vienen en patines. Esta era la sorpresa, que es la peculiaridad que vienen en patines, una forma de llamar la atención, ¿sabes? Aquí es una cosa que no se suele hacer en todos los establecimientos aquí, entonces pues llama la atención, ¿no?